Oti Patiño es el alto comisionado de paz, nos atiende a esta hora. Don Oti, buenos días, bienvenido a la W. Gracias, muy buenos días. Pues arranquemos con el cese al fuego con el ELN. ¿Cuáles son las últimas noticias que usted tiene, doña Vera? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué expectativa hay sobre ese cese al fuego? A ver, ellos plantearon, entiendo, digamos, pero eso es noticia pública, de que dan plazo hasta el 23 de agosto, me parece, para atender digamos, lo que ellos llaman las obligaciones que el gobierno ha incumplido. De todas maneras, frente a eso, digamos, hay que tener en cuenta primero que el que ha incumplido es el ELN en muchos aspectos. Por un lado, ellos no han asistido desde octubre pasado a la comisión de monitoreo y verificación. Es decir, están incumpliendo en ese aspecto. Y segundo, ellos fueron los que decidieron. Comisionado, continuemos hablando. ¿Cómo van esos diálogos con el ELN? Usted nos decía que ellos son los que no han cumplido eso pactado con el gobierno. Sí. Ellos desde octubre del año pasado suspendieron su participación en el comité de verificación, de monitoreo y verificación, y también desde abril congelaron la mesa. De tal manera que el incumplimiento... No, pero ni por el prorroga el cese al fuego. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, comisionado, es que se le había cortado un poco la comunicación. Bien, sí, lo que pasa es que estoy moviéndome en el carro, y entonces seguramente por aquí... No, muy difícil la comunicación. Que estacione unos minutos, comisionado. Bueno. Ahí lo estamos escuchando ya. Ok, estacionémonos en donde podamos. Puede ser por aquí, ¿no? Sí, adelante, comisionado, lo estamos escuchando. Ok. Sí, le decía de que ellos son los que han suspendido su participación en el comité de monitoreo y verificación y congelaron la mesa. De tal manera que en ellos está la responsabilidad. También desconocieron la propuesta que hizo el gobierno, se quejaron de que todo debía estar abierto sobre la mesa, ignorando a propósito de que muchas de las conversaciones se hacen de manera confidencial. Eso pasa en cualquier proceso de paz. Y hay otras conversaciones que se hacen, por supuesto, a nivel público, pero generaron una crítica frente a la propuesta confidencial que había hecho el presidente. Comisionado, el decreto que ha exigido el ELN de que lo retiren del listado de grupos armados organizados y ese ultimátum hasta el 23 de agosto, ¿ese decreto se va a dar o no se va a dar? Desde acá, digamos, se han hecho varias resoluciones, decretos, afirmando la condición de que el ELN es una organización política en armas, es decir, una organización rebelde, y en tal sentido, pues no entendemos, yo por lo menos no entiendo, que estén pidiendo otra resolución más. Parece más una disculpa que una manifestación auténtica. Los GAO, digamos, considerarlo como un GAO, como un grupo armado organizado, no le quita para nada que son un grupo de carácter político. Señor comisionado, quiero que nos detengamos en ese tema de la propuesta confidencial que le hizo el presidente Gustavo Petro a la guerrilla del ELN, porque ya no es confidencial. El propio presidente de la República en su cuenta de X dijo que esto se trataba de, comillas, viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN. Señor comisionado, ¿se está negociando a través de mecanismos secretos o confidenciales el modelo económico del país con un grupo alzado en armas? Discutir el modelo económico no puede ser solamente con un grupo armado organizado, pues con un grupo que en este momento con el cual se está conversando. Lo que se aprobó en México
era la posibilidad de discutir ese tema, pero desde luego esa decisión o esa posibilidad de discutir el modelo económico. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es el modelo. El modelo económico, desde luego, es una manera, digamos, de desarrollo capitalista donde puede haber distintos modelos económicos dentro del capitalismo. El modelo económico puede ser un capitalismo con un modelo socialdemócrata, otro modelo puede ser el modelo neoliberal, otro modelo es el tema de lo que yo he llamado el lumpencapitalismo, y otro modelo es la combinación entre el neoliberalismo y el lumpencapitalismo, de tal manera que discutir, digamos, cuál es el modelo que tiene digamos, que debe hacer el gobierno, es una discusión que además no se puede discutir solamente con el ELN, que es lo que el gobierno está planteando. Digamos, hay muchas otras expresiones de orden legal, los gremios económicos y muchas otras posibilidades que hay de un capitalismo democrático y no como el que impera actualmente en Colombia, que es un capitalismo que celebra la desigualdad. Tenemos, digamos, el más alto índice del Gini, o sea, de la desigualdad, y eso es producto de un modelo económico que no se compadece para nada de un capitalismo democrático. Comisionado Oti Patiño, el ELN, además de pedir que los retiren de la lista del GAO, muestra diferencias con los diálogos que el gobierno sostiene con el Frente Comuneros del Sur. ¿Cuál sería la salida ante esta solicitud? ¿Mantienen ustedes esa conversación entonces? No solamente se mantiene la conversación, sino que se está en pleno desarrollo con una organización que es un GAO, como es el ELN actualmente, pero es otra organización que actualmente se llama Comuneros del Sur. De tal manera que no hay ningún problema, ya que tanto ese frente se convirtió en otra organización independiente del ELN, y también el ELN, por su parte, los expulsó, digamos, de ser miembros del ELN. De tal manera que sobre eso no hay ninguna discusión, nada que solucionar ahí. Comisionado, en últimas, lo que el ELN está pues exigiendo a partir de diversas peticiones son ciertos mecanismos de confianza que el gobierno debería tener con los grupos con los que trata de negociar. En este momento el gobierno también intenta negociar con las autodefensas gaitanistas o con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, con quienes no se puede acudir a mecanismos como, por ejemplo, suspender órdenes de captura o algo así al no ser grupos políticos. ¿Qué consideraciones de confianza con estos grupos o para acercarse a estos grupos se están teniendo en cuenta? La suspensión de órdenes de captura es posible si un proceso con cualquier grupo ya se avisora del fin del conflicto a través de acuerdos y a través de hechos y actitudes que tenga ese grupo, de tal manera que no habría ningún problema, digamos, de suspender la orden de captura. Es una prerrogativa que tiene el presidente de la República, aun cuando haya pedido de extradición. Don Oti, volvamos al tema interesante que usted plantea de los modelos económicos. Usted dice señor, que Colombia debe alcanzar un capitalismo democrático. El que tenemos hoy, señor. ¿Qué tipo de capitalismo es? Pues mi posición, porque de todas maneras todavía eso no ha surtido como una gran discusión que puede ser a partir de un acuerdo nacional, es que en Colombia hay una combinación de un capitalismo neoliberal, que de luego no hay nada democrático, y un lumpencapitalismo que es el que desarrollan los actores ilegales, digamos, a través de las economías ilegales, y eso es uno de los elementos más complicados que hay en estos procesos de paz, porque estos procesos, digamos, tienen que superar esa combinación de capitalismo neoliberal con capitalismo o lumpencapitalismo. Y la gente que lava dinero de los actores ilegales y de esas economías ilegales, por supuesto, para poderlo lavar, son organizaciones legales, que no son democráticas y que desde luego
incurren de una manera subrepticia y clandestina en el lavado de activos. Eso, digamos, esa combinación que hay en algunos territorios de quien incurre abiertamente en la ilegalidad y quien lava dinero ilegal, por supuesto es un modelo económico que es inaceptable y desde luego genera una cantidad de violencia y una cantidad de desigualdad. Yo le entiendo perfectamente el lumpencapitalismo al que usted hace referencia, o el capitalismo salvaje, conocido como capitalismo neoliberal. Pero quisiera preguntarle sobre el capitalismo democrático, que parecería ser como ese punto que se buscaría con un acuerdo nacional. Para usted, yo creo que, sí. Hoy Venezuela tiene un capitalismo democrático. No, es que ellos, en primera instancia, pero eso es una opinión también mía, no es una posición oficial, ellos arrancaron con un socialismo que desde luego generó, digamos, una gran crisis económica. A mi modo de ver, digamos, lo que ellos debieron adoptar fue un capitalismo más democrático, porque el capitalismo, ese Estado realmente había sido cooptado por una pequeña élite, digamos, allá en Venezuela. La revolución chavista hubiese podido plantearse dentro de un capitalismo democrático y no a través, digamos, de un socialismo de Estado. Esa es, digamos, un poco la diferencia. Pero repito, ese es mi punto de vista. Sí, pero Donotti, es que a mí me gusta hablar con usted sobre lo que usted piense, porque de alguna manera usted ha vivido muchos procesos de democratización en nuestras latitudes. ¿Qué pasó en Venezuela? No sé si usted está de acuerdo. Allá existía un partido liberal y un partido conservador. Los adecos y los copellanos. Acción Democrática y el partido conservador que es COPEI. El pueblo se cansó porque era una rotación de robo político. Cuando no robaba uno, robaba el otro. Y los propios líderes, no necesariamente de izquierda, sino de centro y de centro derecha, vieron en Chávez una solución. Y por eso gana Chávez a todas esas maquinarias, sobrepasando la fuerza de Carlos Andrés Pérez, del presidente Caldera. Viene un proceso en donde hubo una total ilusión. Pero luego se fue degenerando ese socialismo en más de lo mismo. Es decir, una izquierda mucho más agresiva que terminó robando tanto o más que los partidos tradicionales. Y eso es lo que a uno le preocupa. ¿Usted no teme que eso mismo podamos vivir en Colombia? No, yo no creo, digamos, el presidente Petro y en general casi toda la izquierda democrática, digamos, ha planteado, digamos, moverse dentro del campo capitalista. Y la superación no es a través del socialismo. Creo que Colombia y otros países no tienen esa vocación socialista. En Colombia creo que eso no se da. Y eso ha hecho que la izquierda haya evolucionado hacia un capitalismo democrático, no hacia las banderas del socialismo. Bueno, con algunas excepciones, pero son grupos minoritarios. Entonces creo que es otra situación. Pero volviendo a los antecedentes de lo que pasó en Venezuela, me parece que los adecos, como también los del COPEI, habían adoptado, digamos, posiciones más modernas, que aquí en Colombia no se dieron. El Partido Liberal se preciaba en un determinado momento de ser el Partido Socialdemócrata de Colombia, y la verdad es que el Partido Liberal, digamos, apoyó, digamos, al neoliberalismo. De todas maneras, fue de los pocos países donde los viejos partidos no evolucionaron. Se mantuvieron, digamos, en su vieja doctrina, la que tuvieron, que fue superada a través en todos los otros países en doctrinas distintas. De tal manera que no era igualito el partido de los adecos con el Partido Liberal Colombiano. Era una versión moderna
que los viejos partidos no adoptaron. Y en fin, digamos, esa es como la apreciación que tengo sobre esa evolución. Y por supuesto, fíjese, la gente salió a protestar muy fuertemente con el Caracazo, que se llamó la protesta contra la intención de Carlos Andrés Pérez de meterse en un modelo neoliberal, siendo que desde luego no era el modelo de una socialdemocracia. En fin, digamos, creo que eso fue lo que originó eso, y desde luego eso posteriormente tuvo, digamos, una contrarréplica del socialismo venezolano, que de alguna manera no interpretó que la pelea era contra el neoliberalismo que impulsó Carlos Andrés Pérez. ¿A usted le parecería exagerado o usted coincidiría con quienes piensan que Venezuela es hoy una dictadura socialista? Dictadura socialista. No, ya no está gobernando el Partido del Proletariado, por supuesto. Eso, que es, digamos, lo clásico de la dictadura proletaria que surgió con la Revolución Soviética. Creo que allá no se está dando ese. Creo que hubo una gran equivocación, y era proclamar un socialismo de Estado en lugar, digamos, de plantear un capitalismo democrático. La economía venezolana, fundamentalmente el manejo de PDVSA, digamos, era el modelo, digamos, equivocado, que digamos, tuvo su expresión con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de pasar, digamos, de un capitalismo, digamos, de un estatismo, digamos, de la economía, pasó, digamos, a hacer el empoderamiento de ese capitalismo que se fue concentrando en una élite, y fueron los que empezaron a manejar la riqueza del Estado para ellos mismos. Creo que ahí se pervirtió todo. Bueno, se nos fue la conversación con un poco de historia política de la región, pero siempre interesante de analizar con un hombre como Oti Patiño. Don Oti, mucha suerte con la paz que usted lidera. Ojalá que tengamos una mejor semana. Ha sido usted muy amable. Bueno, usted muy, muy amable también. Pues es que, Alberto, históricamente los grandes robos en Colombia pues son de los partidos tradicionales, ¿no? Partido Conservador, Partido Liberal. Si usted mira el cartel de la toga, ¿quiénes son los protagonistas? El partido de la U. Si usted mira el escándalo de la costa, va a encontrar a Cambio Radical. Pero eso es lo habitual. Lo que resultaba pues novedoso era tener gobiernos de izquierda. Y fue en un gobierno de izquierda, denunciado por un líder de izquierda, porque a Samuel Moreno quien lo denuncia es Gustavo Petro, pero fue un gobierno de izquierda el del mayor acto de corrupción en Bogotá, el de Samuel Moreno. Y si usted mira hoy, en un gobierno de izquierda, unos funcionarios del actual gobierno son los protagonistas del mayor robo que se ha registrado en Colombia en este gobierno, que es el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y esa es un poco la historia de muchos casos de la izquierda, Alberto, no solamente en Colombia, que nunca habían tenido acceso al poder, nunca habían tenido acceso a los contratos, nunca habían tenido acceso a los puestos. Y por el camino, Alberto, algunos, no estoy hablando ni más faltaba de las cabezas, estoy hablando de algunos funcionarios que por el camino, Alberto, dicen, toda esa cantidad de plata que antes se la robaban otros, ¿por qué no le metemos mano nosotros? Y se repite la historia, Alberto. No, lo que pasa es que la corrupción es imposible de adjudicársela a los partidos políticos. La corrupción existe de todas maneras. No hay ningún país que no tenga que sufrir problemas de corrupción. Lo que se necesita es un Estado lo suficientemente fuerte para impedirlo. Es decir, que el Poder Judicial debe ser lo suficientemente rápido para impedir que la corrupción gobierne. Pero
no es que los partidos políticos hayan dirigido o promovido la corrupción, como tampoco creo yo que la esté promoviendo ahora. Lo que hay es corrupción porque el hombre tiende a corromperse si tiene la facilidad para hacerlo sin costo alguno. Si las personas que se dedican a robar pueden salir millonarios y que no les pase nada, pues es un ejemplo para los que vienen detrás. De manera que mientras no haya una justicia suficientemente fuerte para controlar la corrupción continuará, sea el partido que fuere el que esté dirigiendo el poder.